versículo vamos a leer Salmo 91, versículo 1. El Salmo 91, el Salmo 23 fueron quizás de los primeros capítulos enteros que me aprendí de la Biblia. ¿Lo tienen ahí? Vamos a leer la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos todos, un solo versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una vez más, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Señor, por este tiempo tan hermoso, Padre, que nos permites cantarte alabanzas, Padre, participar de la Santa Cena, pero de una manera muy especial, Señor, este tiempo, porque tú nos vas a hablar al corazón, te lo suplicamos. Que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestro ser, Señor. Queremos aprender a vivir para ti, Señor. Queremos recordar que tú tienes pleno control de todas las cosas. Y que podemos, Señor, aunque parezca que todo se pueda estar cayendo, Señor, podemos confiar que tú tienes el control. Gracias, Padre, gracias, Dios. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Parece que hoy sí ya se fue el calorcito aquí adentro, ¿verdad? Si quieren cerrar las ventanas no hay ningún problema. Fíjese que en la casa, en nuestra casa, en la parte de enfrente, hay un árbol, pero es de aquellos árboles ingratos, ¿verdad? Que se llenan de hojas. Ahorita yo estoy agradecido, ¿verdad? Porque a pesar de que está haciendo un gran calor, pues en la casa no hace tanto calor por ese árbol. Pero el ingrato nomás pasa el verano, comienza a botar eso, así como está lleno de hojas, lo comienza a botar, y eso es de todos los días barrer, porque si no eso porque es una cantidad de hojas increíble. Entonces, cuando yo pienso en ese árbol, ¿verdad? No porque bota las hojas, sino que en este tiempo de verano, cuando está hermoso y lleno de hojas, y llego a mi casa, ¿verdad? Porque el gran sol, así como está ahorita, en lo que llego se siente el sol, y cuando me acerco al árbol y estoy llegando a mi casa, se siente aquella frescura que proporciona el árbol. Pero el árbol en la entrada de la yarda, nomás entrar a la casa, no se siente la sombra porque la sombra no llega allí. No llega a toda la yarda de enfrente, sino que solo es una porción. Y si usted quiere recibir esa porción, usted tiene que ir donde sí está la sombra, para gozar de esa sombra. Si nos apartamos de la sombra, recibimos el sol, y sí que ha estado fuerte el sol. Como cristianos, mis queridos hermanos, vivimos en una sociedad cada vez más decadente moralmente hablando. El ser humano es un ser moral, oiga esto, porque ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa es la única razón por la cual el hombre es un ser moral. Si nosotros no fuésemos hechos a imagen y semejanza de Dios, tampoco hay mérito en la vida del hombre. Si solo fuésemos un poco de protoplasma ahí que se unió y se desarrolló de manera circunstancial, pues entonces tampoco habría una razón para honrar al hombre. Pero toda la honra que tiene la vida del hombre se debe a que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que aunque una persona sea el peor de los delincuentes del mundo, trata a sus hijos más o menos bien, tiene buenos sentimientos, probablemente trata a su animalito, lo trata bien, porque somos en esencia seres morales. Pero cuando nosotros decidimos entrar a una vida de rebeldía o de pecado, nosotros vamos entrando poco a poco. Y vamos, por ejemplo, cuando alguien está en una relación amorosa probablemente indebida con alguien, ¿verdad? Al principio pues van a escondidas y todo eso, pero comienza la misma relación, comienza a dar frutos dizque de amor. Y entonces poco a poco a los que forman parte de esa relación les va importando menos lo que piensan los demás y les va importando más el unirse más. Y entonces les va
ya no interesa que los vean, ya no interesa, y la frase aquella que surge, bueno, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y vamos cayendo en ese declive inmoral, pecaminoso, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y este mundo así está. Desde más o menos 100 años el hombre entró en un declive moral y nadie lo puede detener ahorita. El hombre a este momento rechaza la voluntad de Dios respecto por ejemplo, para el matrimonio, para el sexo de cada persona. Pues el mundo ha decidido, no, yo voy a hacer lo que yo sienta hacer. Entonces de repente parece una locura, porque no importa lo que yo me sienta, yo soy lo que soy. Yo puedo decirles, mire, ¿sabe qué? Yo me siento como una persona de 160 libras. Pastor, pero le hacen falta 120, ¿qué las hizo? ¿Verdad? Aunque yo me sienta como sea, yo soy una persona de ese peso. Entonces, pero el mundo ha hecho a un lado la ciencia, el mundo ha hecho a un lado el raciocinio, ha hecho a un lado la palabra de Dios, y poco a poco va cayendo en un declive y cada vez es peor, 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 peor. Así, ese pecado tan como ahora se luce, porque ahora se exhiben, se burlan de la religión, se burlan de la fe y lo hacen cada vez más público, y ahora hay que dejarlos que ellos digan de la religión lo que sea, pero Dios me guarde, con Dios me libre que usted vaya a decir lo que su religión piensa respecto de ellos. Nos llaman a nosotros intolerantes. Una persona intolerante es aquella que no puede, que no puede tolerar el pensamiento de otra persona. Pero si yo vengo y expreso mi manera de pensar y la otra persona me quiere inclusive hasta meter en la cárcel, el intolerante no soy yo. Porque una cosa es como alguien se sienta y otra cosa es la apreciación de cada uno de lo que nosotros tenemos. Pero entonces la humanidad ha entrado en un declive, mis queridos hermanos, que no hay freno para eso. La sociedad, más o menos, digamos, tradicional, ha reflexionado muy tarde. Y ahora usted puede ver que hay movimientos contra todo eso, pero quiero decirles, es demasiado tarde, porque pensamos que eso no iba a llegar a nuestra casa, no iba a llegar a nuestra vida, no nos iba a afectar en nada. Entonces lo callamos y ahora son una fuerza imparable, porque llevan el camino que este mundo lleva. Y entonces, amados hermanos, cuando nosotros como cristianos, oiga bien, como cristianos estamos allá afuera, siempre vamos a ser criticados. Ahora se critica lo bueno y se exalza lo malo. Se llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Lo contrario que la palabra de Dios dice. Entonces de repente cada vez más los cristianos, y póngame atención a esto, porque no todos los cristianos, sino que los cristianos que han decidido vivir conforme a la voluntad de Dios, cada vez son más señalados. Le voy a decir una expresión bien salvadoreña: le han dado vuelta a la tortilla, ¿se acuerda? Porque antes era un escándalo ver una persona así, más en nuestros pueblos. Pero ahora es un escándalo que una persona viva conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, amados hermanos, pareciera que nos encontramos indefensos porque las leyes ya no nos están defendiendo. Pareciera que ya no nos toman en cuenta. Pareciera que ya no están a favor nuestro, sino que se han vuelto parciales y la ley debe ser imparcial. Entonces, quizás es más conveniente irse haciendo tolerante, que nuestros hijos participen y sean adiestrados, oiga por favor, y sean adiestrados con gente de este pensamiento. Yo, la verdad, amados hermanos, yo respeto el pensar de cualquier persona. Y a diferencia como alguien me dijo aquí intolerante y otro me dijo homofóbico, yo no lo soy. Yo estoy llamado a amar a todas las personas. Y de todo corazón hago todo lo posible por hacerlo. Pero cuando yo pienso, mis hijos ya están grandes, pero cuando yo pienso en sus chicos,
que están siendo dirigidos, están siendo influenciados, no a que vean esto normal, sino que a ser partícipes de todas estas cosas. Entonces digo, este mundo está tremendo, pues. Y oiga bien, por favor, y va a ser la única defensa que sus hijos tienen. Oiga y ponga atención a lo que le estoy diciendo. La única defensa que sus chiquitos tienen con respecto de todo esto que está pasando, la única defensa va a ser su fe. La única defensa va a ser el estilo de vida que ustedes tengan. La única defensa que van a tener nuestros hijos es ver cómo Dios le ha respondido a usted en todos los momentos de su vida. Cómo su vida testifica de que Dios es fiel. Ellos se van a recordar no de usted y su fidelidad, se van a recordar de Dios y la fidelidad de Dios. Y eso los va a hacer reflexionar. Por eso es que dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande, ¿qué dice? No se apartará de él de alguna manera. La Escritura lo promete, oiga bien, la Escritura lo promete, que si usted instruye a su hijo, tanto lo que dice la Biblia y tanto cómo se vive la Biblia, sus hijos van a estar firmes. Amados hermanos, no se trata que vamos a ir a batallar, porque aquí ya no se trata de salir en ¿cómo se llama? En manifestación contra esta. No, ya no. No podemos. Nosotros no vamos en lucha contra, nosotros salimos a hablar del Señor. No le señalamos a la gente lo malo que tienen, señalamos a Jesucristo que nos ha salvado y quién es Él y quiénes somos nosotros, resultado de Él. ¿Se entiende eso? ¿Se comprende eso, iglesia? O sea, no se trata de ser cristianos porque yo digo que soy cristiano, porque nuestros hijos nos conocen bien. Si hay alguien a quien nosotros no podemos engañar, es a nuestra familia, nuestros hijos. Mi esposa sabe cómo yo soy, mis hijos saben cómo yo soy. Yo puedo venir delante de ustedes a decir que yo soy el mejor de los mejores, pero mis hijos, ahí está esta línea, sabe bien si lo que estoy diciendo es verdad o no. Y además lo sabe Dios. Y entonces el único escudo que van a tener sus hijos es su fe. ¿Está conmigo? Su fe. Ni podemos nosotros salir a acusar. Nosotros salimos a predicar y a dar testimonio de quién es Jesucristo. No odiamos a nadie, amamos. La otra vez me preguntó alguien, pastor, ¿y si uno de sus hijos fuera así? ¿Qué haría usted? Amarlo. Dígame, ¿qué queda pues? Le tengo que explicar lo que la palabra de Dios dice. Le tengo que explicar lo que va a pasar. Le tengo que explicar lo que va a sufrir. Orar por él y abrazarlo con todas mis fuerzas. Porque es mi hijo, el hijo que Dios me ha dado. O hija, no sé. Entonces, amados, ante todo eso, ante esa fuerza que tenemos a nuestro alrededor, dice la Biblia que el mundo tiene el entendimiento entenebrecido, es decir, está completamente en tinieblas. Y usted sabe que cuando de repente la calle o la carretera está llena de neblina, usted tiene que desacelerar porque usted no ve muy lejos. Y este mundo, aunque la Biblia dice que Dios se ha manifestado a él, ¿sabe usted que la Biblia, en el capítulo 1 de Romanos, dice que Dios se ha manifestado a todo hombre que ha existido en la tierra? De tal manera que no tienen excusa, no hay excusa. Entonces, cuando alguien renuncia a la palabra de Dios, no lo hace por ignorancia, lo hace por decisión y en rebeldía contra Dios. Y entonces nosotros como creyentes de repente en este mundo nos vemos como que estuviésemos desarmados, como que estuviésemos sin que nadie nos cuidara, como que estuviésemos sin que nadie velara por nosotros. Este mundo acusa al que quiere vivir como Dios, como una persona que no vive correctamente. Un día, y no está lejos, amados, oiga lo que le estoy diciendo, no soy profeta, pero las cosas así van. Un día será prohibida la palabra de Dios. Y yo quiero ver ese día, cuando llegue ese día, que sea prohibido que usted hable de Jesucristo. Quiero ver cuánta boca cristiana se va a cerrar, porque usted está sujeto a un gobierno cuando el gobierno no le manda a hacer algo en contra de la voluntad de Dios.
Nosotros obedecemos, tenemos que pagar impuestos. Mire, la otra vez yo le decía a este muchacho y a mi otro hijo, el mayor, le decía, mire, porque les tocó pagar un montón de impuestos. No, hombre, les decían, dale gracias a Dios, porque vas a pagar bastante impuesto. Quiere decir que has ganado bien, te ha ido bien. Sí, ¿verdad? Sí. Hasta que me llegó a mí. Hice los taxes este año. Y hacemos juntos con mi esposa. $7,000 de taxes, hermano. Solo me acordé de ellos. No es lo mismo estar en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este mundo que nos señala. En este mundo, porque, amados, no nos quieren. ¿Está conmigo? Si a usted el mundo impío lo ama, oiga esto, si a usted el mundo impío lo ama, usted no está viviendo como creyente. Un amigo, un buen amigo es el mejor de los enemigos. Si yo soy su amigo y yo lo veo hacer algo mal, es mi responsabilidad como su amigo y como su hermano en Cristo ir y confrontarlo. Un buen amigo nos confronta. Un buen amigo nos detiene y nos dice, no lo hagas. Yo tuve un buen amigo y me dijo, Mario, si tú haces esto, por favor, no me vayas a buscar, porque te va a ir mal, te puedes ir a la cárcel y yo no quiero ver eso. Y se apartó y me hizo reflexionar. Como su pastor, como su amigo en Cristo, es mi responsabilidad llamarle la atención. Entonces, nosotros allá afuera, no es que andamos queriendo corregir a toda la gente, porque nosotros no nos metemos en la vida de las demás personas, pero con nuestro actuar, oiga bien, con nuestra manera de proceder, la gente se siente acusada, ¿o no? Mire, hermano, ya le he contado, una vez estábamos en el trabajo, allá en impuestos internos, y estábamos almorzando, me fui a almorzar con todos los compañeros, y entonces compañeros cristianos y no cristianos. Y usted sabe que cuando nos reunimos así, ¿verdad? Siempre aparece un par de payasos que se saben unos chistes y que lo saben contar, porque de repente alguien los vuelve a contar y uno, ¿verdad? No tienen gracia, ¿quién no tiene? Pero el que tiene gracia, bueno, y contó un par de chistes de aquellos rojos, colorados, ¿verdad? Y chistosos a morir. Mire, yo me tiré la gran carcajada. Chistes oscuros, brother. Y yo tenía a la par un hermano en Cristo, de la iglesia Lin, una persona que yo quería mucho y quiero mucho. Y él estaba sentado a la par mía y yo, ¡juá, juá, juá, juá! Y vuelvo a ver, como que no había oído nada. Me sentí tan avergonzado, brother. Y yo solo pude decirle, estos bayuncos malcriados, ¿verdad? Solo eso pude decir. Entonces, cuando usted allá afuera se porta como debe portarse, cuando dice la verdad, cuando obra la verdad, cuando hace las cosas correctas, usted acusa a los demás sin hablar y sin señalar. No sé si me doy a entender al respecto. Entonces, a veces queremos no ser rechazados y entonces decidimos comportarnos como los demás y nos volvemos cristianos de la secreta. Y nadie sabe que usted es creyente y así usted está bien porque lo invitan a todos los parties. Y usted va contento y participa. Y como no hay ningún creyente, nunca ora por esa carne asada que se va a comer. Como los impíos están a la par suya. Una vez yo voy a preguntar a un hermano a su trabajo. Disculpe, aquí ¿puedo hablar con el hermano tal? Hermano, me dijo. Y le llamó desde ese punto y él era el último escritorio. Hermanito tal. Y toda la oficina se moría de la risa. Perdón, hermano. No, pastor, no les haga caso. Pórtese bien, brother, le dije. Sí, yo sé, me dijo. Entonces, vamos a ser rechazados. Y yo sé que ya somos de alguna manera rechazados. Entonces, para que usted no se sienta solo, para que usted no esté solo, usted tiene
que acordarse del Salmo 91. ¿Está conmigo? Tiene que acordarse del Salmo 91. Porque si usted está con Dios, Dios estará con usted. Y si Dios es por nosotros, a ver, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y usted va a ver la mano de Dios obrar ante un montón de personas que quisieran dañarlo, que quisieran dañar su reputación, pero Dios nos va a honrar. Dice el versículo 1, oiga esto, porque ese es una condicionante. Aquí no dice que todos los cristianos moramos bajo la sombra del Omnipotente. No dice eso. Es condicionante. Porque mire, hermano, una cosa es que Dios sea omnipresente. Diga conmigo, omnipresente. Omnipresente, es decir, presente en todo lugar. Una cosa es que Dios esté presente viéndolo a usted pecar como peca. Y otra cosa, que el favor de Dios esté con usted. Dios está en todo lugar, pero les repito lo que dije hace unos días, el favor de Dios no está en todo lugar, ni está en todas las personas, ni está con todas las personas. ¿Y cómo hago, pastor, para que el favor de Dios esté conmigo? Porque mire, le digo, lo que Dios bendice, óigame bien, lo que Dios bendice, según la Biblia, nadie lo puede maldecir. ¿Me oyó? Es que muy suavecito es amén. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Pero lo que Dios maldice, nadie lo puede bendecir. Y Dios maldice la desobediencia. Entonces dice, oiga la condicionante. Las primeras 3 palabras son la condicionante. Son el requisito sine qua non, es decir, que si esto no pasa, no puede pasar lo siguiente. Dice, el que habita, ¿qué dice? El que habita al abrigo, ¿de quién? Del Altísimo. Le pregunto yo a usted, ¿habita usted al abrigo del Altísimo? ¿Habita usted con Dios en todo momento? ¿Vive con Dios? ¿Piensa con Dios? ¿Es la palabra de Dios su norma de vida? Ahí se fue bajando la mesa, se dio cuenta, fue bajando. Queda por fe, brother. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, mire lo que dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se acuerda la sombra del árbol que estaba frente a mi casa que le conté? Pues usted, para gozar de esa sombra tiene que estar en esa esquinita donde da la sombra. Ahí no solamente da sombra, sino que da una brisa tan sabrosa, amados. No es lo mismo cuando se caen todas las hojas que hay que barrer todos los días, pero nos recuerda, amados. Oiga, eso no se me distraiga. Nos recuerda dónde debemos de habitar. Y entonces, pastor, ¿quiere decir que solo en la iglesia voy a pasar? No, olvídese, no. Es que la iglesia vaya en usted. Nosotros leemos la palabra, pero la palabra tiene que estar guardada en mi corazón. Y mi corazón he guardado, ¿el qué? Tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Si yo guardo la palabra de Dios en mi corazón cada vez que voy a hacer algo malo, la misma palabra y mi conciencia me va a recordar. ¿Cuál fue el texto que te aprendiste? Ay, usted lo vuelve a decir, ya me agüitaste la fiesta. Porque así pasa. Así pasa. Cuando usted mire, y siempre es así, ¿verdad? Cuando usted quiere hacer algo malo, se encuentra un hermano. No vayas en medio de un pleito. Dios le bendiga, pastor. Y es pastor este señor malcriado. A veces íbamos allá en Carasús, íbamos caminando. No íbamos en el carro. Y una persona se me pasó y me ultrajó. Y vive enojado. Y le iba a decir, pero me acordé, nosotros teníamos canal de televisión, el cual este muchacho controlaba, y lo veía toda la gente. Toda la gente veía el culto. Y entonces se me vino a la mente eso. Me quedé así. Cuando me quedé así, volví a ver 3 hermanitas de la iglesia y otras 2 señoras que eran de otra iglesia, estaban así. Y solo volví a ver, que el Señor les bendiga. Amén, mi pastor. El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra y no cualquier sombra. ¿La sombra de quién? Omnipotente. Primero dice el Altísimo. ¿Por qué dice el Altísimo? Porque está sobre todos. Nos ve, mi querido hermano. Los ojos de Dios están sobre usted y sobre mí. No debe usted sentirse solito. Nunca se tiene que sentir usted que está indefenso. Dios en ningún momento nos ha prometido que nada malo va a pasar. Eso no ha sido la promesa de Dios. Si hay algún pastor que le dice eso, amados hermanos, no, el pastor no ha entendido lo que la Biblia dice. En el mundo tendréis ¿el qué? Aflicción. ¿Pero qué dijo el Señor? Confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, cuando pasen cosas difíciles, usted tiene que tener la confianza y saber que Dios tiene el control. Y que si Dios permitió que algo pase, es porque Él mismo tiene la respuesta un poquito más adelante. Y lo único que tiene que hacer del momento de la aflicción al momento de la solución, camine con fe. Y caminar con fe no es caminar quejándose. Entonces dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 2, mire qué precioso el versículo 2. Diré yo a Jehová, si usted habita en el abrigo del Altísimo, habita bajo la sombra. Oiga esto, dice versículo 2. Diré yo a Jehová, si usted está allí, puesto allí, a pesar de que está en medio de este mundo pecador, usted le puede decir a Dios ¿cómo? Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Siempre los castillos eran lugares de guardar, donde estaban rodeados de muros, eran construcciones que eran casi infranqueables en algún momento. Y entonces por eso es que el rey David dice, castillo mío, donde yo puedo esperar que tú vas a actuar, donde me siento seguro que tú vas a controlar todas las cosas. Repito, puede llegar aflicción, pero quiero que entienda esto, amados. Y lo dije hace algún tiempo. Yo moriría de aflicción si supiera que mi destino está en las manos de Satanás y no de Dios. Que yo tuviera que estar preocupado en qué va a hacer el diablo. Yo no tengo que estar pensando en Satanás en ningún momento. Sus ojos tienen que estar en la palabra de Dios y tiene que aprender a confiar en Dios. Y entonces cuando llegue esa situación difícil que puede llegar y que probablemente va a llegar, usted puede decir en medio de esa situación, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, propiedad. ¿Se recuerda el viernes? Propiedad, mi Dios, en quien confiaré. Versículo 3, oiga esto por favor. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Regresemos al 3. Oiga esto, por favor. Oiga lo que él dice. Él te librará del lazo del cazador. No quiere decir que el lazo del cazador no te va a dañar. Es que aunque en algún momento el lazo del cazador llegue a ti, él te va a liberar en su tiempo. Y por eso habitamos al abrigo del Altísimo. Y dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Mire, se recuerda cuando comenzaba lo del COVID. Bueno, se oyó que en la China, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver que venía caminando, ¿verdad? Primer caso en Estados Unidos, gran escándalo. Y toda la gente ahí veía, si usted tosía, amados hermanos, olvídese, lo querían amarrar y tirarlo al pozo de la perdición. Era pecado toser, estornudar, porque no sabía. Entonces, porque no sabíamos realmente cómo era todo eso. Pues dice Dios, que no importa lo que pase. No importa los rumores del mundo que no tiene confianza en Dios. Usted tiene que estar confiado. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Versículo 4, mire esto por favor. Con sus plumas te cubrirá. Las plumas es una semejanza, ¿no? ¿Ha visto usted la gallina cómo cubre sus pollitos? Si usted le tira una piedra le pega al pollo, hermano, porque las alas del águila, de la gallina, pues pueden cubrir del sol, ¿verdad? Pero las alas de Dios, si Dios dice no te van a tocar.
Oiga, si Dios dice no te van a tocar, nadie lo va a tocar. Y después dice, y debajo de sus alas estarás seguro. Oiga esto, escudo y adarga es su verdad. Esta adarga no era un escudo normal, sino que es un escudo ovalado, que tenía una punta en la parte de abajo. Servía para defenderse, pero principalmente el escudo servía para sembrarlo en la tierra y usted cubrirse con el escudo. De manera que cuando vinieran las flechas o viniera todo lo que le atacara, pegaran en el escudo y no llegaran a usted. La Biblia dice que la fe es un escudo. Porque yo no estoy esperando que aquel no me ataque. Yo estoy esperando que Dios me defienda. Porque yo no puedo controlar lo que va a hacer otro. Pero yo puedo creer lo que Dios ha prometido hacer en mi vida. Eso debe creerlo. Y entonces dice, escudo y adarga, ¿es su qué? Su verdad. ¿Qué es escudo y adarga? ¿Cuál es mi protección? No, mire, ¿cuál es su protección? Ve el texto. Su verdad. Eso es mi escudo. Sus promesas. Eso yo puedo sembrarlo en la tierra y mantenerme firme, porque Dios lo que promete, lo cumple. Sigamos, por favor, versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Son cosas que usted no sabe. La oscuridad no podemos ver, pero Dios tiene control. Ni saeta que vuele de día, versículo 6. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, nada, usted no tiene que temer nada. Pastor, ¿y entonces cómo es que se mueren los cristianos? Amados, está establecido para los hombres ¿en qué? En que mueran una vez y luego el juicio. Pero es la diferencia. Cuando muere un impío, oiga bien, cuando muere un impío, la Biblia dice que es enterrado y ese va para el infierno. Cuando muere un creyente, lo van a venir a traer. Amados hermanos, van a venir por usted. Cuando los muchachos o las personas se casan, de repente llega una limusina, ¿verdad? Traerlos y el gran show y todo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Olvídese de la limusina. La Biblia dice que Lázaro, el mendigo, cuando murió, llegó un grupo de seres a traerlo. ¿Usted se recuerda quiénes fueron? Los ángeles lo llegaron a traer. La Biblia dice ausentes del cuerpo, presentes al Señor. No es que yo no voy a saber para dónde agarrar. No, es que me van a venir a traer. ¡Qué belleza, amados! Si Dios tiene resuelto hasta el momento de nuestra muerte. Y entonces dice, versículo 7, por favor. Versículo 7. Dice, caerán, oiga esto, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pastor, pero la otra vez sí me cayó a mí. Sí, pero aquí está contando el cuento, amados. Pastor, vi que yo la otra vez venía para la iglesia y choqué, pastor. Yo creo que ya no tengo que venir a la iglesia. Le voy a decir como decía una hermana, que la boca se le haga chicharrón. No, mi hermano, es que vamos a tener problemas. El enemigo no quiere que usted tenga pensamientos favorables para con Dios y para la vida cristiana. Caerán a tu lado 1000 izquierda y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Versículo 8, por favor. Ciertamente, y oiga esto, qué precioso, con tus ojos, que dice, mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquellos que te estaban invitando. ¿Está conmigo? Aquellos impíos que te están invitando. Y tú no sabes todavía si vas, sí voy o no voy. ¿Se acuerda que él va? Voy, sí voy. ¿Ah? Y ya sí lo tienen convencidito. Que téngase, brother. Porque con sus ojos usted va a ver lo que le va a pasar a ellos. Manténgase firme, manténgase firme. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué dirá la Biblia recompensa? Porque se lo merecen. ¿Y nosotros qué tenemos? Gracia. Y ese es el favor inmerecido. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mire, hermano, cuando yo veo que hay promesas para mí que se extienden a mis hijos,
es suficiente razón para mantenerme firme. A veces uno quisiera, Señor, derrama tu bendición, ¿verdad? Necesito tanto dinero. Y está usted abatido, abatido, abatido. Y de repente, amados hermanos, leíamos con mi esposa, estábamos ahí haciendo cuenta de cómo hacer para pagar los taxes, ya los pagamos, gloria a Dios. Y entonces, de repente, en esa aflicción estábamos, cuando llegó a nosotros la historia de un millonario, no millonario, billonario, billones, o sea, miles de millones de dólares, que se enfermó y se murió, brother. Mire, diferente es que se muere el que no tiene para la medicina, ¿no? Si hubiera comprado la medicina, no se hubiera muerto mi papá. O sea, no tiene nada que ver con mi papá, ¿verdad? Solo digo. Pero cuando la gente tiene todo lo necesario y de todos modos se muere, usted se da cuenta que es Dios quien tiene el control. Que Dios dice quién se muere y quién no se muere. Y por eso, amados hermanos, deje de estar poniendo toda su confianza en la medicina. Sígasela tomando. Pero confíe en Dios. Confíe en Dios. Hay personas que le han puesto fecha. Te vas a morir en 3 meses. Pero los mismos doctores dicen que depende de la actitud del enfermo. La fe, amados hermanos, ha extendido plazos y ha sanado personas que estaban condenadas. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo. Miren, nos vuelve a la primera palabra, a la segunda palabra, por tu habitación. Versículo 10. Oiga esto, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Y seguimos leyendo, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esta porción la ocupó Satanás para tentar al Señor Jesucristo en el desierto. No le ande creyendo a todo el que hable Biblia, brother. Si el sentido que le están dando a la palabra no es el correcto, y si choca con otra palabra, deténgase y no lo crea. Y dice, 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Oiga esto, por favor. Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, ¿cuándo? Porque cuando usted está bien, cuando usted, hay papa ahí, ¿verdad? Hermanito tal, ¿verdad? Pero dice el proverbio que cuando usted está peladito, brother, ¿se entiende eso, verdad? No, pero pelado y desnudo en otros lados. Cuando usted no tiene un centavo, dice la Biblia que usted se vuelve odioso aún a sus hermanos. Jovencitos, por eso estudien, trabajen, pónganse las pilas. Que el dinero, si usted está en el Señor, no tiene que ser un estorbo. Proyéctense el futuro, aprovechen su tiempo, piensen a dónde quieren estar y pónganselos en las manos del Señor. Porque yo no sé, pues, pero a mí un pastor me enseñó, mira Mario, es que la vida es mejor con dinero, me dijo, que sin él. Y si mi corazón está no en el dinero, sino que con Dios, no hay problema. Pero terminemos. Me invocará, qué precioso, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, y oiga esto, lo libraré, ¿y qué dice? Y le glorificaré. Eso es lo que espera a los creyentes, eso es lo que nos espera. Dios nos va a transformar y después, y termina esto, versículo 16, lo saciaré, ¿qué dice? De larga vida. Y le mostraré mi salvación. Mis queridos hermanos, no sé cómo está su vida. Lo que sí dice la Biblia es que si usted está retirado del abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente no está en su vida. Puede que usted está pasando momentos de dificultad, momentos de prueba, lo cual no quiere decir necesariamente que usted se está portando mal. Pero si usted se está portando mal, usted lo sabe. Ponga freno a su vida.
dé pasos al Señor, vuelva a la sombra del Señor, vuelva a Él, pida perdón. Dios no lo va a rechazar, Dios no lo va a hacer a un lado. El Señor Jesucristo dice que el que a mí viene no le echo fuera. Siempre tenemos un lugar en la presencia de Dios. Sin importar, repito, cuál sea su situación, siempre estar con Dios es nuestra solución. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos agradecerte la vida que nos da, Señor. La oportunidad, Padre Celestial, de agradecer el que estés con nosotros siempre. Hoy, Padre bendito, queremos, Señor, expresar con las palabras que podamos nuestro agradecimiento, Señor, porque tu palabra nos bendice. Pongámonos en pie, iglesia. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.